La vez pasada estuvimos hablando sobre el escudo de la fe y hablamos del escudo de la fe y encontrábamos cómo el escudo de la fe nos protege en la medida en que los pensamientos de Dios son colocados en nuestro ser frente a los pensamientos que el mundo pueda colocar en nuestro ser. Y ahí es cuando esa fe se constituye y hablamos de la fe representada en el escudo romano, que era un escudo que mi esposa decía que cubría de la cabeza a los pies. Si el soldadito romano quería ver, tenía que empinarse o hacerse para un ladito para poder ver en ese escudo porque quedaba todo cubierto. Entonces, la fe es suficiente para protegernos en toda la extensión de la integridad de nuestra vida. Ya hablábamos de este escudo de la fe y en ese contexto, pues, nos lleva a pensar, bueno, ¿y esta fe cómo se da? ¿Cómo es el escenario de la fe? ¿Qué se requiere o cómo vamos avanzando? Mi esposa tenía un versículo allí en Romanos 10 que ella quiere compartirnos y sobre ese versículo vamos a empezar a conversar un poco, a desarrollar estas ideas y este escenario del día de hoy. Así es de que, Amosito, también ahí ten tu micrófono habilitado y nos vamos aquí en ping-pong y cuando alguien quiera sacar su raqueta, bienvenido sea para poder compartir todos juntos. Bueno, es muy importante todo lo que hemos estado hablando de la fe y sobre todo derrumbando algunos conceptos preconcebidos acerca de la fe. La fe en Romanos 10:17 dice, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que una de las cosas importantes que está hablando este versículo acerca de la fe es el oír. Ese oír es muy interesante saber cómo es que nosotros oímos la palabra del Señor. Sí, y en eso que tú dices es algo bien interesante. Voy a utilizar una frase, una enseñanza, parte de un maestro que tenemos, un hombre maravilloso, se llama Lucas Márquez, y en alguno de sus apartes él hablaba sobre aquel viejo recordación de uno querer escuchar la voz audible de Dios, y pensábamos que escuchar la voz audible de Dios era el máximo estamento. Es decir, de alguna manera lo que queremos es que Dios nos hable como hombres físicos y naturales. Pero lo interesante es que Dios nos hizo hombres espirituales, entonces este oír tiene que ser Sobre mucho más todo, que sobre escuchar todo voz. que el oír por nuestro oído físico es una forma primitiva. A nosotros siempre estamos diciendo, Señor, quisiera escuchar tu voz audible como si fuera algo excepcional. Y a veces nuestra oración son esas, ¿no? Quisiera escucharte como oído físico con tu voz audible para confirmar y reconfirmar cualquier petición que yo haga. Pero es tanto como decirle a Dios que se baje de su estado sobrenatural y se ponga a un estado más bajo que lo que es Él. Cuando el hablar de Él es por el Espíritu y es una comunicación elevada, no es una comunicación a lo particular, sino a lo sobrenatural. Entonces aquí cuando está hablando Romanos 10:17 que dice que la fe es por el oído, necesitamos entender cómo es ese oír que Dios quiere de parte de nosotros. Sí, y, y ahí es donde se abre un boquete impresionante, que Pablo en sus pláticas, ustedes saben que Timoteo fue el discípulo amado de Pablo, ¿no? Timoteo era como donde Pablo se enfocaba y aunque tenía muchos discípulos, en Timoteo puso mucho de lo que Pablo vivió, de su experiencia en Cristo, ¿no? No de lo que vivió como judío ni como perseguidor de la iglesia, sino esa experiencia en Cristo. Y en 2 de Timoteo, y tal vez lo hemos dicho algunas veces,
constituye un legado muy lindo, muy especial y muy relevante, porque Pablo estaba listo a ir, ya cumplida su tarea, partir con el Señor. Y en estas últimas palabras, y curiosamente antes de decirle esto a Timoteo, él le expresa el pasaje que está en 2 de Timoteo, capítulo 4, del 3 al 4, pero yo quisiera que leyéramos un poquito más adelante del 3 al 4. Ubiquémonos ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Entonces, quiero devolverme un poquito del 1 y vamos a leer hasta el 8. No lo vamos a explicar, solamente es para que ustedes vean el contexto tan importante que está explicando aquí Pablo, y que tampoco vayamos a confundir el hecho de que si Dios es espíritu, no deben escucharse las palabras en nuestros oídos físicos, sino que tenemos que darle el lugar apropiado a todo esto. Comienza el capítulo 4 diciendo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. De alguna manera Pablo le estaba diciendo a Timoteo: Timoteo, no dejes de hablar acerca de Cristo. Eso es lo que le está diciendo. No dejes de hablar acerca de Cristo y de lo que Cristo quiso manifestar aquí, en su propósito eterno. Entonces, ese es el punto. Porque vendrá tiempo, y este es el versículo que nosotros tenemos como referencia para que te des cuenta de la importancia y del peligro, porque constituye el querer oír, constituye una importancia y un peligro al mismo tiempo. Y esto es lo que tenemos que comprender en medio de esto. Y tal vez es el centro del oír que queremos dejar en la escena hoy. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Espero que vayan pensando en montarse en un Google y tratar de buscar una prédica sobre algún tema, y van a encontrar miles. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y viene la importancia de este momento. O sea, Pablo no iba a perder el tiempo diciéndole cosas vanas a Timoteo, porque miren lo que dice el 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y ahí retomamos ese oír y esa fe en Pablo, ¿cierto? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Algún día hablaremos de la corona de la vida, porque hay algo muy precioso en torno a eso, pero hoy no es el día. Entonces, miren esto: comezón de oír, comezón de oír, Eso comezón de oír. es, ese comezón de oír, estábamos platicando con mi esposo. Es lo que sufre la persona para calmar conciencia. Ellos quieren escuchar la palabra solamente para decir que escuchan la palabra de Dios. Y ya. Lo importante de ese comezón de oír, además de lo que mi esposo va a hablar ahora, es: tú tienes comezón de oír solamente por escuchar, solamente por aprender, porque nada de esto será, o nada de eso se refiere al oír que Dios quiere que nosotros tengamos con la palabra. Dice ahí que escucharán, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Eso es muy importante, ¿no, amor? Sí, 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 eso qué importante es. ¿Por qué? Porque si la gente quiere oír,
va a haber mucha gente que quiera hablar. Y por eso les decía de Google. Ustedes dicen, quiero averiguar sobre tal tema. Ustedes colocan en Google y yo no sé si ustedes han entrado a Wikipedia, ¿no? En Wikipedia a veces colocan una salvedad, ¿no? Esto son cosas que la gente completa. Es algo que se completa de todas las cosas y algunos las validan con otras referencias que son serias, otros no. Muchas veces en algunos videos se dice, este video está hecho, pero no respondemos por lo que diga el que está ahí. Entonces, como que siempre hay una salvedad en lo que se dice porque no hay seguridad de que sea la verdad. Y ahí viene una esencia. Cuando tú tienes ganas de oír, cualquiera te puede hablar. Es como si coloquémonos del otro lado. Si yo soy el que escucho, parece que necesitáramos filtro para poder escuchar y poder saber qué me entra por un oído y me sale por el otro. Y no es como cuando la mamá le decía a uno, mijo, arregla el cuarto. Entonces uno le entraba por aquí y le salía por aquí porque uno nunca arreglaba el cuarto. Y si acaso la mamá le decía arreglen, entonces uno cogía toda la ropa y uno no sabía qué era limpio y qué era sucio, pero igual la metía dentro del cajón para que no hubiera reguero. Entonces la mamá que ya quedaba contenta. El problema es que cuando uno sacaba el cajón y se iba a colocar el par de medias, alguna sensación de olfato le decía que esas medias no eran las que había lavado la mamá y que las que había guardado eran las que tenía que lavar, porque no se hizo bien, el filtro no funcionó. Y eso es lo que está diciendo, ¿no? Eso que, tan importante, ¿no? Se amontonarán maestros. Wow, en medios electrónicos tenemos 1000 prédicas amontonadas. Y unas son buenas y otras son malas. O sea, no estoy diciendo que todo sea malo, que ahora no vamos a ir a internet, no, sino que uno tiene que asegurarse de la fuente de la verdad para que lo que escuchemos sea bueno. Cuando escuchamos muchas palabras, hablaremos de eso más adelante, pues también necesitamos filtro para todas estas, porque pues no todas son exactamente verdades. Por eso la recomendación, Timoteo, por favor, vive de una manera sobria, pero vive de una manera sobria en todo. O sea, no sé sobrio cuando prediques, sé sobrio cuando escuches, sé sobrio cuando estés en tu casa, sé sobrio para comer, sé sobrio para ir a una reunión familiar, sé sobrio para trabajar. Pórtate de una manera sobria, sensata, calmada, sosegada, inteligente. Todo eso es sobriedad, de manera que yo pueda ver no solamente en lo que tú dices, sino también en lo que tú haces. Y ahí viene un tema bien importante. Antes de abordar ese tema, yo no recuerdo bien si en algún momento abordamos este tema de las conscupiscencias, ¿sí? Si todos entendemos qué es una conscupiscencia. ¿Alguien quiere Concupiscencia. conscupiscencia? ¿Qué es Con, conscupiscencia? concupiscencia. Eso que dice mi Concupiscencia. esposa. Eso que dice mi esposa, ¿qué es? ¿Quién nos cuenta que es una concupiscencia? Si la S, hágame el favor, pronuncie. Concupiscencia. Danielita, ¿qué es una concupiscencia? Mm, ¿Qué le hace ese mi chispotea? Sí, a mí también yo pensé que era con ese siempre. creo que no los venimos de la misma escuelita. Concupiscencia. Wow, no sé. No sé, realmente lo han enseñado de tantas maneras que a este punto creo que tengo muchas definiciones mezcladas, pero puede ser como todo lo que no viene, todo lo que no es la verdad de Dios, que se ha forjado como un sistema que opera dentro de nosotros, ya sea un sistema de pensamiento, un sistema de acciones, un sistema de creencias de lo que soy. Creo que esa es como la que Interesante. es más acertada dentro de todo. Gracias, hija. Muy interesante. Algo Judith, interesante. Judith, a mí no me gusta decir alguien quiere porque es que aquí no, ninguno quiere. Aquí no funciona. Aquí no Es funciona. como la maestra cuando estábamos Sí, en tercero que decía toca, lista.
por lista. Judith, ¿qué nos dices que puede ser concupiscencia? En tus palabras. Bueno, según lo que las enseñanzas que hemos recibido, la concupiscencia son como los deseos, los impulsos que van ligados más como con la parte sexual, con la inmoralidad sexual. Ok. Nos dice Katia, ¿qué crees tú que puede ser la concupiscencia? Hola, ¿me escuchan? Sí, señora, perfectamente. Buenas noches. Bueno, yo creería, según es como los deseos que no son gratos ante Dios. Deseos no gratos ante Dios. Ok. Amor. Amor. Epitumia. Yo no digo el griego por alardear ni llenarlos de griego, hebreo, arameo, no, sino como siempre les he dicho. Realmente uno puede tener buenos y malos deseos, y muy bien los que dijeron todo este tema construyen muy bien el significado de la palabra concupiscencia. Lo logré. Pero si bien en la misma escritura encontramos en muy pocos lugares un buen deseo, podemos decir que una buena concupiscencia es el que desea obispado, hace bien, ¿cierto? Hay un buen ejemplo del uso del deseo, pero aquí el término más interesante es que estos maestros enseñaban según su propio deseo. Eso es lo que marca el elemento estructural. Es decir, ellos habían cambiado la fuente de Cristo por su propia fuente. Ya de la fuente de sus deseos enseñaban, ya no de la fuente del propósito eterno en Cristo. Y De eso hace hecho, que cambiemos. Sí, mi amor. de hecho lo hice en el siguiente versículo, ¿no? Dice, y apartarán de la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. Y apartarán de la verdad el oído, o sea, que no van a escuchar a la verdad que es Cristo. Dice, y se ¿Saben? volverán a las fábulas. A las fábulas. Wow, esto de las fábulas es tremendo porque Pablo usa mucho eso, dice fábulas de viejas. Y lo dice en el sentido que pareciera irónico, pero sí está diciendo son como historietas. Y realmente a veces, a veces enredamos todo esto y a nuestros niños les enseñamos fábulas. Volvemos la palabra de Dios una fábula. ¿Por qué? Porque es que el sistema del mundo, de la educación del mundo, dice que al niño hay que enseñarle con cuentos. Entonces, enseñarle con un lenguaje gráfico no dice que yo pueda volver una fábula la historia de la Biblia, sino que yo tengo que volver a la Biblia el testimonio de Cristo, que ese es su propósito. Entonces, cada vez que yo muevo de eso, aparto el oído. Y eso que leía mi esposa me parece extremadamente importante. Ya apartarán de la verdad el oído. O sea, el oído se acostumbrará a oír algo que no es verdad. ¿Saben cuál es el riesgo del oído y por qué toda esta similitud? Porque el oído nunca duerme. Sino cuando una persona esté dormida, suénenle una bocina de esas que suenan fuerte al lado del oído y verá que brinca ahí mismo. Y si es un poquito violenta, aténganse a las consecuencias porque los va a cascar durísimo. El oído no duerme y lo que está diciendo de alguna manera es que el oído no se cansa de oír, ni el ojo se cansa de ver. Pero cuando yo duermo, cierro mi vista, no veo. Pero mi oído está despierto y mi oído conecta directamente con el pensamiento. Entonces, si yo aparto la verdad por fuentes que sean distintas, eso va a hacer que lo que yo escuche no me lleve a la fe, sino que me lleve al deseo de otro.
Y a Pablo le preocupaba eso. Decía, la gente siempre querrá escuchar. Entonces, cuando tú ves un mensaje, voy a decirles esto abiertamente. Cuando tú das un mensaje puro de la palabra, muchas veces la gente se va de las congregaciones. Cuando tú les dices la verdad de Cristo. Porque ellos quieren que tú vengas y le colocas una música agradable y le digas qué tan pobrecitos son y ellos poderse identificar con eso, llorar un rato y eso. Pero Cristo nunca nos vio como pobrecitos, sino nos vio empoderados en su espíritu. Por eso Él dijo, oye, es que tus fuerzas están en mí y yo estoy en ti, entonces dime qué te hace falta. ¿Sí? O sea, como que siempre nos quiso hacer esto. Por eso es que decía aquí, oye, Timoteo, tú estás listo para asumir y soportar todas las aflicciones. Así es de que cumple tu ministerio. Fue una sentencia, una orden. No fue, él no le dijo a Timoteo, mi hijo, me voy a morir y tú vas a quedar solito. Qué tristeza que tú quedes solito. No terminamos de formarte. No terminaste de hacer la escuela. No terminaste de graduarte de obispado 5 o obrero 3. Qué sé yo, mil cosas que nos hemos inventado. Pablo sabía que el espíritu que moraba en él moraba en Timoteo y estaba preocupado es porque Timoteo no perdiera el foco y que estuviera claro que él iba a estar hablando en un escenario donde habían muchas voces, iban a estar hablando algo que las voces pensaban que era la verdad y su propio deseo. Con mucho respeto lo digo, pero muchas cosas en torno a las leyes que se fundamentan en la tolerancia de hoy en día están fundamentadas en el deseo de unos pocos, no en el deseo de Dios, sino en el deseo de unos pocos. Y resulta que pensamos que los maestros solamente están puestos en las congregaciones o en las religiones, pero maestros nuestros son muchos, ¿cierto, amor? Cuando A tú eso hablaste del alma, hablabaste de muchos influenciadores del alma. Recuérdanos algunos, amor. tuvimos, precisamente estaba por interrumpirte, estaba pensando en todo lo que hemos visto y hagamos así como un recorderis. Decíamos que los pensamientos de una persona eh, eh, se basan en lo que escucha, lo que tú escuchas. ¿Cuáles son los maestros que tú tienes en este momento? La televisión, que son culturas, las personas que no conocen del Señor, todo tú lo escuchas. Ahora, ¿qué de eso que escuchas llega a tu pensamiento y qué de ese pensamiento se conecta con el Señor, se conecta con lo que es la verdad de Cristo? Nosotros necesitamos oír la palabra del Señor. El alma necesita oír. Recordemos que Cristo a nosotros nos salvó, nos dio un espíritu vivificante, o sea, nos salvó, nos redimió, nos justificó, nos santificó. Entonces, muchos de ustedes dicen, ¿por qué yo peco? ¿Por qué me pongo de mal genio? ¿Por qué hago cosas que no quiero? Mateo al perro. ¿Por qué grito? ¿Por qué lloro? ¿Por qué soy tan sensible? ¿Por qué soy tan enojona? El alma necesita oír. ¿Qué quiere decir eso? El Señor hizo una obra perfecta en ti, pero el alma necesita ser notificada. Es como si eh, cada vez y dentro del pueblo cristiano vemos, no soy digno de que me llames tu hijo, pobrecita yo con estas situaciones tan difíciles. Y cuando hacemos estas expresiones es porque los maestros que hemos tenido siempre están hablándoles al alma. Si tú ves en la televisión, todas las propagandas
van dirigidas a las necesidades que tú tienes. Te vendo el libro para que tú seas una mejor persona. Aspiradora robot o cosas así. Bueno, esta sí la quiero. Los libros de autoayuda siempre están, por todo lado están mirando cómo satisfacer nuestras necesidades físicas. Y esos son los maestros que nosotros tenemos. Pero cuando el Señor a nosotros nos rescató, nos dijo que todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, tienen que ser perfeccionados para llegar a la meta, para que manifestemos a Cristo. Pero nos encontramos a un lado con nuestro enojo, con nuestra sensibilidad, con nuestras dificultades. Y por otro lado, Cristo nos está diciendo ya todo está hecho, todo está consumido. Entonces viene una batalla entre estas dos posturas y el alma es allí la que está en la mitad no sabiendo qué hacer. Entonces el alma tiene que ser notificada. Y si entendemos cuando decimos que el alma tiene que ser notificada, manitas arriba o un sí, por favor, para saber si entendemos el tema. Yo no. Ok, Mica, gracias. Cuando yo digo que el alma tiene que ser notificada, es que cuando tú empiezas a tener, por ejemplo, problemas de mentira, ¿no? Entonces tú dices, ay, es que yo peco. Señor, perdóname porque yo no puedo dejar de pecar, perdóname por mi pecado. Pero la palabra dice que el Señor ya se llevó el pecado. Entonces, tú pecas porque tu alma aún está en un proceso de crecimiento y tú tienes que decirle a tu alma que no necesitas esa mentira porque nada te puede obligar. Es decir, cuando hay un drogadicto, el drogadicto dice, necesito la droga para vivir. ¿Mm? La necesito porque sin eso yo no vivo, porque el mismo cuerpo le está diciendo que necesita esa droga. Pero cuando él entra a una rehabilitación, ya ha pasado unos años y siente el deseo, dicen ellos que ellos tienen como un padrino, que si están en dificultades tienen que llamar al padrino. Y el padrino les dice, tú ya pasaste por esto, ya saliste de eso, ese proceso está cerrado, tú no tienes por qué volver. Ese padrino es el Espíritu Santo que te dice a ti, tú ya no necesitas hacer eso porque Cristo ya lo hizo en ti. Tú no tienes por qué volver a lo mismo. Entonces, esa es la notificación que el alma necesita para no seguir en lo mismo. ¿Me hice entender, mi Katia? ¿Y Vivi? Sí, mil gracias. Sí, Sí, perfecto. ok. Sí, qué bonito. Hay notificaciones que no quisiéramos recibir, pero que aún las recibimos. Pero hay una conciencia dentro de nosotros, que es esa vocecilla interna que siempre nos está diciendo, oye, no es por ahí. Esa sensación de que estamos haciendo algo malo. ¿Alguien ha tenido esa sensación de que está haciendo algo malo? Alguien que coloque su manito levantada o diga algo. Ok, es que quería saber cuáles eran los pecadores. No, mentiras. Estoy echando broma. Pero sí es necesario que el alma dice. Pero en todo esto hay un problema, y es que hay veces que nos pasa con las palabras buenas lo que nos pasaba con lo que les contaba de mamá, nos entra por un oído y nos sale por el otro.
hay veces que escuchamos, sí, y es más, yo me acuerdo que mamá me decía recoja las cosas, pero no lo hacía. Bueno, estoy tratando de hablar figurativamente porque yo siempre fui muy juicioso, yo siempre hice caso. Entonces, nadie refutó lo contrario, entonces yo creo que es cierto. Pero, pero no se trata solamente de todo ese conocimiento y todas esas cosas que como que yo escucho porque eh, pocas veces uno actúa de esa forma, ¿no? El mismo apóstol Pablo decía, oye, yo no sé por qué termino haciendo lo que no quiero hacer, pero parece que fuera una lucha constante donde yo termino eso. Entonces eso nos debe hacer pensar que no es automático que tú escuches la palabra y automáticamente ya todo quedó hecho. A veces quisiéramos algo mágico, ¿no? Que quisiéramos como que yo cogiera la escritura, yo no sé si alguien quisiera, yo quisiera y me la pego aquí, entonces como me la pegué a la frente o dormí sobre ella o la coloqué aquí en el succionador debajo del brazo, entonces ya y por inercia yo ya aprendí todo eso. A veces quisiéramos que fuera así, pero el tema no es así. Hablamos hoy con mi esposa de uno de los mayores problemas por los cuales nunca llegamos a que ese oír tenga sentido. Y mi esposa me compartía un pasaje que quiero que nos compartan todos. Ella me Santiago 1:22 dice, exactamente ese era. no se contenten con escuchar la palabra, pues se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. A veces Eso, solamente nos gusta escuchar. Ay, hoy aprendí algo nuevo. Ay, qué chévere la palabra. Ah, muy interesante. Pero cuando dice que se engañan, es porque esa palabra es muerta. Es tanto como pensar en la matica y decir, ah, mi matica le hace falta agüita y cerrar mis ojos y verme yo llevando la matica, llevándole agua a la matica y no hacerlo. Entonces yo puedo decir, no, yo ya le llevé agua, porque ya lo pensé y en mi pensamiento fui, cogí el balde, lo llené de agua y le eché agua a la matica. Eso es lo mismo cuando aquí en Santiago dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, no se contente solo con pensar que ya lo hizo, llévelo a la práctica. Nosotros todos podemos tener pensamientos lindos y sí. alguien decía que podemos morir de buenas intenciones, porque todos tenemos buenas intenciones. El problema es que cuando mis intenciones se quedan solo en intenciones y no en hechos reales, realmente no hacemos nada. Eso que tú dices es muy interesante. Me gustaría que ampliáramos la lectura, amor, porque igual que hicimos ahorita con las palabras de Pablo a Timoteo, me parece que en esta carta de Santiago también es importante un poco el contexto. Me gustaría que nos devolviéramos como al 19 y si puedes leer hasta el 24 o el 25, hasta el 25. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Eso es un principio de sabiduría. Sí. La sabiduría es una construcción, ¿no? Y este es un principio de sabiduría que todos tenemos que tener en cuenta. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Habla de una salvación de mi alma, no está hablando de la salvación de mi cuerpo,
y no estaba hablando de la salvación de mi alma. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Creo que eso nos pasa mucho a nosotras las damas. Nos miramos en el espejo y decimos, ah, sí, me veo bien, el maquillaje se me ve bien, mi cabello se me ve bien, pero pasada una hora queremos como volver a vernos, a ver si seguimos bien. Y a veces olvidamos cómo estaba maquillada o cómo estaba peinada. Pero aquí hay cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Estás en el 23? Estoy en el 23. No Sí, terminé el avanza hasta el 24. 25, mi amor. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Eh, Perdónenme, yo no estoy aquí señalando a nadie, ¿no? Pero la vez pasada cuando les dije que recuerdan el domingo pasado, creo que casi todos habían olvidado, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Que alguno se cree religioso entre vosotros y no reprenda su lengua, sino que se engaña su corazón. La religión de tal es. Perfecto, amor. Yo creo que ahí podemos llegar. Santiago habla mucho sobre eso, pero wow. Y hay algo que me impacta muchísimo y es que en el versículo 23, cuando leías, dice, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, ¿no? Entonces, aquí una comparación de un espejo natural y un espejo perfecto espiritual. Yo quiero que ustedes entiendan, no, perdón. Yo quiero que ustedes se alineen con esto. Ustedes saben que los espejos que nosotros usamos, donde nos vemos bien el rostro, no existen sino hace apenas unos 200 años, década más. Antes de eso los espejos eran en metal y particularmente los de esa época eran bronce o cobre pulido y en esos espejos la imagen no se veía muy bien. Pero aquí lo que me está haciendo ver es que queremos ver con nuestros ojos naturales una condición de nuestro espíritu y de nuestra alma. ¿Sí? Entonces, eso es algo bien interesante. Y la compara luego en el versículo 25, mas el que mira atentamente la perfecta ley, cuando habla ahí de la perfecta ley, dice la ley de la libertad, estamos hablando de la ley de la gracia. No está hablando de la ley de Moisés, sino ya la ley de la gracia. Y cuando habla de la ley de la gracia dice, y persevera en ella. La estudia, va a las conferencias, va a las charlas, va a las prédicas, va a las enseñanzas, hace el proceso, hace su devocional. Pero aunque la oye y se oye leyéndola, se lo olvida. Entonces él dice, si tú quieres que al mirarte en la palabra, en el verbo, en la palabra viva, si tú quieres que al mirar tu reflejo en Cristo, nunca se te olvide, haz lo que dice ahí. Eso es lo que está diciendo. Haz lo que tú ves ahí, hazlo. Y una vez que tú lo hagas, nunca se te va a olvidar. Pareciera, y un poco para dejarlo aquí nomás, pareciera que el oír nos tiene que llevar al actuar. Y a los que nos gusta el café instantáneo, nos gusta más el café molido, que toca procesarlo y es más rico.
Así es de que esto tampoco se hace de forma instantánea, esto tampoco pasa del oír al obedecer como si no pasara nada más en medio. Así es de que el próximo domingo, si tú quieres ver cómo es el proceso, vamos a hablar cómo es que uno llega del oír, pasando por el ver, pasando por el entender y cayendo en el actuar. Nunca vamos del oír al actuar. Vamos a oír, ver, entender, actuar. Y todo eso por una sola condición que quiero que no olvides y que está aquí. Versículo, y con esto creo que vamos a dejar hoy, ¿cierto, amor? Capítulo 1, versículo 21 de Santiago, lo que acabamos de leer. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, concupiscencia, deseos propios, recibid con mansedumbre la palabra implantada. O sea, estamos hablando de algo distinto a la palabra en tinta y papel, a la palabra escuchada solamente, sino hay algo que conecta el oír con la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es solamente esa combinación en un actuar lo que nos salva. Si usted quiere saber más de cómo ir del punto A al punto Z, conéctese el domingo y vamos a seguir con mi esposita compartiéndoles esta hermosa enseñanza. Si alguien tiene preguntas o inquietudes o algo para sumar, por favor nos cuenta. Quiero que entiendan, mis amados, que hemos venido hablando sobre los procesos del alma, ¿no? Estuvimos hablando de las construcciones, estuvimos hablando del corazón, estuvimos hablando de las emociones, de las ideas. Todo esto tiene que aterrizar en algo. No queremos dejar las cosas sueltas porque temas sueltos muy interesantes, pero queremos al final de todo consolidar todo para que sea un producto terminado que tú puedas usar para salvar tu alma. ¿Cómo salvas tu alma? Bueno, el domingo vamos a ver algunas pautas que tienen que ver con el oír. No te vayas con el pensamiento de que, no, sí, yo oí y ya implanté y entiendo, entonces ya lo tengo hecho. Sí. No te vayas con ese pensamiento, porque es un poco más profundo de lo que a primera vista se escucha. Sí. Y lo otro que me parece interesante es, piensen un poquito por qué Pablo le dice, porque Santiago aquí dice salvar vuestras almas, como si la gente pudiera salvar sus almas. O sea, ¿a qué se estará refiriendo Santiago? Si el Salvador es uno solo y es Cristo. Interesante para que piensen en eso. Esperamos que puedan leer y releer este pasaje de Santiago y ya comenzaremos el otro domingo y hablaremos un poco de todo esto. Les dejamos inquietudes también. Mis amados, gracias por acompañarnos en este día. Queremos ser muy puntuales, no usar de su tiempo, una horita, aquí ya estamos. Así es de que gracias por los que se pudieron conectar, mi Lorena, mi Katia, mi Judith, mi Grace, José Luis, Sarita, hijos, muchas gracias por haberse conectado y esperamos que el domingo nos puedan acompañar y si tienen la oportunidad de leer el versículo o el capítulo completo, nos gustaría que ustedes pudieran también hacer una retroalimentación con nosotros. Así es de que feliz descanso y feliz resto de semana. Los amamos. No olviden peticiones de oración. Las estamos recibiendo aquí en el grupo. Estamos mirando la manera de armar un día, una hora de oración para quienes se quisieran apuntar para poder orar por todas estas cosas. Así es de que nada, feliz descanso. Gracias.